Hola amiguitos, espero que estén muy bien. El día de hoy veremos otro tema un tanto diferente a lo usual. Algunos recordarán que hace mucho tiempo vimos un tema relacionado con las emociones. ¿Cómo que no se acuerdan? Bien, he aquí la prueba. Pero bueno, si no estuvieron en esa clase o se les olvidó, no se preocupen porque en esta ocasión retomaremos ese tema, pero nos enfocaremos en algo particular. Así que empecemos. Las personas somos seres que contamos con muchas características asombrosas, entre ellas las emociones, pero para hablar sobre ellas tenemos que conocer acerca de un esquema un poco más amplio, el cual se distribuye en sensaciones, emociones y sentimientos. Todo esto es parte de nuestro cuerpo y aunque cada aspecto se complementa, tiene sus propias características. Entonces vayamos uno por uno. Las sensaciones podrían definirse como el primer contacto que tenemos con lo que pasa en el mundo, nuestra forma de detectar y procesar lo que pasa alrededor de nosotros. Las emociones son las reacciones espontáneas de nuestro organismo al ya haber procesado lo que ocurre en nuestro ambiente. Estas reacciones pueden ser acciones, movimientos e incluso conductas no verbales, las cuales tienen como objetivo nuestra supervivencia. Además, las emociones son muy intensas pero poco duraderas. ¿Sabían que todas las personas contamos con 5 emociones básicas que son afecto, tristeza, alegría, miedo y enojo? Pero aquí es importante mencionar que ninguna emoción es mala. Es muy común que muchas personas crean que estar tristes, enojados o con miedo está mal, pero no es así, sino que justamente lo que nos perjudica es cuando no expresamos correctamente nuestras emociones, ya que pondría en riesgo el objetivo de estas, el cual es ayudarnos a sobrevivir. Los sentimientos son la interpretación que le damos a las emociones. Por lo tanto, para que se forme un sentimiento, primero tuvo que haber una emoción, y a la vez, cada emoción tiene su propio grupo de sentimientos. Además, a diferencia de las emociones, los sentimientos son menos intensos pero más duraderos, y en vez de supervivencia promueven nuestro desarrollo personal. Los sentimientos se pueden dividir en dos tipos. Los de desarrollo, los cuales nos ayudan a sentirnos seguros, a crecer como personas y a relacionarnos favorablemente con todo lo que nos rodea. Y los de deterioro, que por el contrario a los de desarrollo, nos dificultan valorarnos a nosotros y a los demás, nos limitan a descubrir y aprender, además de promover experiencias traumáticas. Para entender mejor todo este esquema, nos enfocaremos en el tema de esta ocasión, que es el miedo. Como ya vimos, el miedo forma parte de nuestras 5 emociones básicas, pero ¿sabían que aprendemos a tenerle miedo a las cosas? Para ello, les contaré una breve historia. Hace más de 100 años, un científico hizo un experimento con un niño llamado Albert para averiguar si podía lograr que el pequeño le tuviera miedo a las ratas blancas. Albert tenía poco más de un año, era muy sano y no le tenía miedo a ningún animal. Lo que hizo el científico fue poner a jugar a Albert con una ratita blanca. El pequeño se divertía acariciándola y viéndola, pero de repente, detrás de él, el científico golpeaba una mesa metálica con un gran martillo, provocando un sonido muy fuerte, el cual sí asustaba a Albert. Después de repetir varias veces el experimento, Albert empezó a tenerle miedo a la ratita, aunque el científico ya no golpeara la mesa. Además, el pequeño también empezó a llorar cada vez que veía cosas con pelito, como conejos, perros, abrigos, lana, etc. Y pasa lo mismo con nosotros. Aprendemos a tenerle miedo a la oscuridad, los relámpagos, la sangre, los exámenes, el dentista, etcétera, porque los asociamos a cosas malas o porque los aprendemos de otras personas o cosas, como películas, libros, videojuegos, series, etcétera. Pero de la misma manera que aprendemos a tenerle miedo a las cosas, podemos aprender a controlar el miedo y para ello retomaremos todo lo que hemos visto hasta ahorita en estos dos ejemplos. 1. Un día Natalia estaba tomando clases en su salón cuando de repente notó que comenzó a temblar porque todo se movía. Recordó que había visto una película en donde había temblores y la gente se quedaba atrapada y moría. Mientras sonaba la alerta sísmica, su corazón empezó a latir muy fuerte y rápidamente. Natalia comenzó a sentir un hormigueo en todo el cuerpo. Se paró de su lugar y corrió hacia la puerta mientras gritaba. Sin darse cuenta, empujó a sus compañeros que iban enfrente y no vio que enseguida había un escalón, lo cual provocó que se cayera y se tardara más en llegar a un sitio seguro. Afortunadamente el temblor no ocasionó daños graves, pero al final Natalia se sintió insegura y muy frágil, ya que pensó que la película tenía razón, pues siempre que hay temblores las cosas deben salir mal. Ahora identifiquemos las 3 partes del esquema que vimos inicialmente. Sensación. Natalia estaba tranquilamente tomando la clase cuando de repente sintió que todo temblaba. Miró a su alrededor y las cosas se estaban moviendo.
Sus oídos solo percibían la alerta sísmica. Recordó de inmediato la película que había visto. Emoción. Natalia tuvo una descarga de adrenalina, por ello su corazón latía muy fuerte y rápido, además de sentir ese hormigueo en todo el cuerpo. Tenía miedo, por lo que inmediatamente corrió y gritó para poder salvarse sin importarle nada ni nadie, de tal forma que sin querer se cayó y puso en riesgo su seguridad. Sentimiento. Cuando todo había pasado, Natalia, aún espantada y probablemente con el dolor de la caída, se sintió muy insegura y frágil. Pensó que la película que había visto tenía razón. Siempre que hay temblores, las cosas deben salir mal. Como podemos ver, este es un ejemplo de un mal control del miedo, pero ahora veamos este otro. 2. Un día Catalina estaba tomando clases en su salón cuando de repente todo comenzó a moverse. Estaba temblando. Recordó que había visto una película en donde había temblores y la gente se quedaba atrapada y moría. La alerta sísmica resonaba en su cabeza y entonces su corazón empezó a latir muy fuerte y rápidamente. Catalina comenzó a sentir un hormigueo en todo el cuerpo. Se paró de su lugar y caminó rápida pero ordenadamente hacia la puerta. Tenía miedo, pero trataba de respirar profundamente mientras ponía atención por donde caminaba para no empujar a nadie y no caerse. Pronto llegó a un sitio seguro y aunque aún tenía miedo, esperó a que pasara el temblor. Al final Catalina estaba preocupada e inquieta por las consecuencias que pudo traer el sismo, así que sugirió que antes de regresar al salón se revisara la escuela para comprobar que no hubiera daños y pudieran retomar tranquilamente sus clases. Ahora identifiquemos las tres partes del esquema. Sensación. Catalina estaba tranquilamente tomando clase cuando de repente sintió que todo temblaba. Miró a su alrededor y las cosas se estaban moviendo. Sus oídos solo percibían la alerta sísmica. Recordó de inmediato la película que había visto. Emoción. Catalina tuvo una descarga de adrenalina, por ello su corazón latía muy fuerte y rápido, además de sentir ese hormigueo en todo el cuerpo. Tenía miedo, por lo que se empeñó en sobrevivir de la manera más eficaz y fue evacuando el salón de forma ordenada, evitando todo tipo de accidentes para no perjudicar ni a sus compañeros ni a ella misma. Para mantener el control, se ayudó de respiraciones y poniendo toda su atención en hacer las cosas con cuidado. Sentimiento. Cuando todo había pasado, Catalina estaba preocupada e inquieta, por lo que se dio a la idea de que revisaran las instalaciones de la escuela para que todos se sintieran más seguros y tranquilos. Catalina entendió que, aunque haya temblores, hay alternativas para estar seguros. Como podemos ver, tanto Natalia como Catalina vivieron la misma situación, tuvieron las mismas sensaciones y mucho miedo, pero lo desarrollaron de forma diferente. Mientras Natalia se perjudicó y no supo separar la realidad de la ficción, Catalina se favoreció y separó justamente la realidad de la ficción. También podemos observar que hay miedos que nos sirven y otros que no. Tal es el caso del pequeño Albert. Si nos ponemos a pensar, no trajo nada bueno el provocarle miedo a los animalitos y cosas peludas. En cambio, el miedo de Catalina a los temblores la ayudó a protegerse. Pero ahora, ¿cuál creen que es el ingrediente principal para afrontar el temor? Pensar en Dios. ¿Cómo es que Dios nos puede ayudar a afrontar los miedos? A veces se nos olvida que el mundo entero está en las manos de Dios. Su amor es tan grande que es como un escudo que nos protege contra el miedo. Aun cuando pasen cosas malas, Él está allí y nos regala la valentía que necesitamos para vivir. Cuando estemos asustados o preocupados, podemos pedir ayuda a la familia y amigos que justamente Dios nos ha enviado y que nos quieren. Nadie debe burlarse de los miedos de los demás ni asustarlos con nuevas cosas, pues como ya vimos, todos tenemos miedo. Es una emoción que Dios nos dio para que actuemos sabiamente cuando es debido. Es totalmente natural y buena mientras nos ayude a crecer y a aprender. En cambio, si nos perjudica, debemos deshacernos de ese temor, y aunque sintamos miedo, el mundo sigue siendo un lugar hermoso, pues Dios nos ha bendecido con los colores, los sonidos y la belleza de la naturaleza. Él ha puesto una cantidad enorme de cosas buenas en nuestra vida. Nadie sabe exactamente lo que pasará mañana, pero Dios siempre vela por nosotros y nos protege. Por último, recuerden que una herramienta clave para controlar el miedo es acudir al Señor a través de la oración. Podemos pedirle que traiga paz a nuestro corazón y nos dé fortaleza para afrontar las cosas que vengan. Por eso su palabra dice en el Salmo 34:4: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese es el versículo clave de esta clase. Apréndanselo y cada vez que tengan miedo, repítanlo con fe. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4.
Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Si tienen alguna duda, no duden en ponerla abajo en los comentarios que yo se las contesto. Cuídense mucho. Adiós.